we have been thus far? Bueno, hasta aquí, ¿en qué hemos estado hasta aquí? I gave you an introduction to the course which covered the history that led up to the Reformation. Hasta aquí les he dado una introducción de la historia de cómo hemos llegado desde la Reforma hasta hoy. And then I followed that with our first third of the course, which is focused on the solas of the Reformation. Y hasta ahí hemos visto un tercio de nuestro curso que se ha enfocado básicamente en las solas. Now, I want to introduce to you this second third of the course, which concerns the topic of covenant theology. Ahora vamos a iniciar nuestro segundo tercio del curso donde estaremos introduciendo el tema de la teología del pacto. Now, all I'm doing in this section is really introducing it. Lo que realmente voy a hacer en este momento es solamente introducirlo. I taught an entire course on covenant theology several years ago, and it's recorded. I think it's available for you. Hace unos años atrás yo di todo un curso acerca de este tema, así que ustedes pueden encontrarlo también. The reason why I bring that up is because covenant theology is a huge topic. Y la razón por la que digo esto es que la teología del pacto es un tema muy, muy grande. And it really deserves its own course. Y casi que merece su propio curso completo. So all I'm doing right now is introducing it to you. Así que ahora lo único que voy a hacer es dar una introducción para ustedes. Let's begin by noting this. Vamos a empezar notando algo. Reformed theology has at times been called, it's a nickname, called covenant theology. Okay. En la teología reformada, muchas veces o muchas cantidad de tiempo se le ha dado el apodo, el sobrenombre de teología del pacto. Now, covenant theology is distinguished from what we would call dispensationalism. Y la teología del pacto se distingue de lo que nosotros llamamos el dispensacionalismo. So let's first understand what is dispensationalism, and then we'll contrast that with covenant theology. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es el dispensacionalismo y luego lo vamos a contrastar con lo que es la teología del pacto. Originally, dispensational theologians Originalmente los teólogos dispensacionalistas believed that the key to interpreting the Bible decían que el punto principal para interpretar las escrituras is to divide the Bible into 7 dispensations. es dividir las escrituras en 7 dispensaciones. Okay, this happened early on. Was in the works of John Nelson Darby. Esto estuvo en las obras después de John Nelson Darby. But it became very popular, particularly in North America, with the Scofield Study Bible. Pero se convirtió en algo muy popular, sobre todo en Estados Unidos, con la Biblia de estudio de Scofield. Dispensationalism is the view El dispensacionalismo es un punto de vista that there is a variety in the ways that God has dealt with man en la que hay una variedad en la forma en que Dios trata con los hombres during different eras of biblical history. durante las diferentes épocas de la historia bíblica. Okay? And man was tested in each one of these dispensations for the level of obedience that he had, depending upon the amount of light and insight he had at the time. Y todas estas dispensaciones simplemente se enfocaban en, digamos, la capacidad que el hombre iba adquiriendo de poder obedecer mucho más con el tiempo que iba ocurriendo, que iba transcurriendo. So if you look at the board here, you'll see each one of these squares Si ustedes miran acá el tablero, ahí cada uno de estos 7 cuadritos refers to a dispensation of time. y se refiere cada uno a una dispensación de tiempo. There are 7 of them. Hay 7 de ellos acá. Let me give you the numbers. See, 1 through 7. Les voy a dar los nombres de cada uno de ellos del 1 al 7. So here's how the dispensationalists would break down the Bible. Así es la forma en que los dispensacionalistas explican las escrituras. Number 1. Número 1, Dispensation la primera dispensación was called the dispensation of innocence. fue llamada la dispensación de la inocencia. This would be the time before Adam and Eve fell in the garden. Y esto es antes de que Adán y Eva cayeran en el huerto del Edén. Number 2. Número 2, This was called conscience. la segunda es llamada el estado o la dispensación de la conciencia. This would be the time that would be from the fall up to the time of Noah. Esto comprende desde la caída hasta el tiempo de Noé. Number 3 Número 3 would be human government. se llama el gobierno humano. This would be the period of time from Noah to Abraham. Y ese es el periodo de tiempo desde Noé hasta Abraham. Number 4 Número 4
would be from Abraham to Moses. Desde Abraham hasta Moisés. Number 5, Sorry, you forgot to give the name of the four. number 4, The promise. promise. La promesa, número 4. Sorry. 4, la promesa 4. De Abraham a Moisés. Ok, 5. Number 5 Número 5, is law. la ley, That would be from Moses to Christ. desde Moisés hasta Cristo. And number 6 Número 6, is grace. en la época de la gracia, la dispensación de la gracia. That would be the church age of which we are in now. Es la época o la era de la iglesia en la que nosotros nos encontramos ahora. And number 7 Y número 7 would be the kingdom. es el reino. This would be the millennium, Es lo que se llama el milenio. which is a future period of time. Es un periodo futuro de tiempo. The sense is that this structure, in their view, unlocks the proper interpretive key. El sentido de estas divisiones es que esta estructura revela la forma, digamos, correcta de interpretar y de entender las escrituras. Okay, there are two major distinctive features to dispensationalism. Ahora, acá hay dos, digamos, características principales del dispensacionalismo. Okay, consistently they tend they consistently literally interpret the scripture, Ellos consistentemente interpretan de una forma literal las escrituras, especially biblical prophecy. en especial la profecía bíblica. Now, right away, that you can maybe gather a difference in what I presented versus what's being said right now. Say it again, please. Say it again, please. That last part. What did you say? That's right. You said it right. We were making the point that they consistently interpret the Bible literally. Ahora, dijimos que ellos interpretan la Biblia de una forma consistentemente o literalmente consistente. And this includes the prophetic writings of the Bible. Y esto incluye las profecías de la escritura bíblicas. And if you were listening last night, you'll find already a difference of view that I was presenting versus what is being stated now. Ahora, lo que ustedes vieron anoche que yo expliqué con respecto a las profecías es muy diferente a lo que se está diciendo aquí ahora. Last night I talked about some of the prophetic language that was used by Jesus in Luke chapter 21. Anoche vimos cómo Jesús habla de una forma usando el lenguaje profético y lo vemos en Lucas 21. Where we have that imagery there of the moon turning to blood and the stars falling out of the sky. Donde vimos este lenguaje donde se muestra las estrellas cayendo del cielo, la luna llenándose de sangre o de sangre. And I noted for the literalist or the dispensationalist, they'll look at that and say, well, that has to be future because we've never had those events happen. Ahora ellos dicen, los dispensacionalistas dicen, bueno, eso debe ocurrir en el futuro porque nunca hemos visto que eso ocurra. But last night I was trying to make the point that there are different types of writing genre in the Bible. Ahora anoche yo estaba haciendo el punto diciendo que en la escritura encontramos diferentes géneros en que la Biblia fue escrita. And prophetic writing is one of those. Y la forma de escritura profética es uno de esos géneros. And we can find the same kind of language that Jesus used in Luke chapter 21 Y podemos encontrar ese tipo de lenguaje ahí cuando Jesús habla en Lucas 21. being used in the prophets in the Old Testament Y vemos cómo los profetas usan ese mismo lenguaje en el Antiguo Testamento in regards to events concerniente a hechos that have already happened. que ya ocurrieron. The moon being turned to blood, stars falling out of the sky. La luna se hace de sangre y las estrellas cayendo del cielo. That was language, prophetic language that's being used to indicate tremendous changes, forceful changes on the earth. Ese lenguaje se utiliza cuando se refiere a cambios muy fuertes que hay en la tierra, en el mundo. I think what Jesus was talking about in Luke chapter 21 wasn't talking about the second coming. Ahora, lo que yo creo personalmente es que Jesús lo que está hablando en Lucas 21 no tiene nada que ver con su segunda venida. I think very clearly he was talking about the judgment that was going to fall on the nation of Israel that happened in AD 70. Y lo que realmente yo creo es que Jesús está hablando del juicio que había de venir en el año 70 sobre el pueblo de Israel. But that's another night and that's another course. Bueno, eso es otra noche y es otro curso. But for our purposes right now, the dispensationalists
tends to be exceedingly literalistic. Pero para nuestro propósito en esta noche, los dispensacionalistas tratan de ser muy, muy, muy literales. The other distinguishing feature about dispensationalism La otra característica que diferencia muy bien a los dispensacionalistas is the uniqueness of Israel when contrasted with the church. es esta división que ellos hacen digamos, esto de decir que Israel es única y es separada de la iglesia. In other words, they would hold that even to this very day, Israel is separate from the church and God's redemptive plan. Ellos dicen hasta el día de hoy que el plan de Israel es uno y el plan de la iglesia, el plan redentor de la iglesia es otro. Dispensationalism holds that the church has not replaced Israel Ellos insisten que la iglesia no ha reemplazado a Israel in God's program, en el plano, el programa de Dios. and that the Old Testament promises that God made to Israel have not been transferred in any way to the church. Y que las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento no se han pasado, no se ha transferido a la iglesia. They take a literal view of this. Ellos toman un sentido literal de esto. That, for example, that when the promises are made about the land or many descendants and blessings, Por ejemplo, cuando se habla de promesas en el Antiguo Testamento acerca de la tierra, acerca de los descendientes y acerca de las bendiciones, that this will ultimately be fulfilled in the 1,000-year period noted in the book of Revelation that we know as the millennium. ellos dicen que estas promesas serán cumplidas últimamente o finalmente en el periodo de 1000 años en Apocalipsis 20. So right now there's a focus on the church. They would argue later on there'll be a focus on Israel. Dice que en este momento hay un enfoque sobre la iglesia, pero que más adelante habrá un enfoque sobre Israel. And for those of you that have had any exposure to different views of when Jesus is coming back, Y si ustedes tienen algún conocimiento de este tema acerca de cuándo Jesús va a venir, I'm thinking here about premillennialism, amillennialism, and postmillennialism. estoy hablando de estos puntos de vista del amilenialismo, el postmilenialismo y premilenialismo, ustedes conocen mejor que yo. Dispensationalists are decidedly premillennial. Los dispensacionalistas son obviamente premilenialistas. Okay? That is, that Christ will come back before the Great Tribulation, Ellos dicen que Jesús vendrá justo antes de la gran tribulación and they hold that there's going to be some kind of a rapture of the church that leaves before that happens. y ellos dicen que va a haber una especie de rapto después de que eso ocurra. Reformed theology La teología reformada reviews the biblical structure of history ve la estructura de la revelación bíblica, la historia bíblica, as that in the form of covenants. en forma más bien de pactos. It does not divide the Bible in this way, in any way, shape, or form. No divide la Biblia en esta forma como lo hace el dispensacionalismo. Now, one of the things that I want to point out Y una de las cosas que quiero aquí señalar is that remember that man is being tested in each one of these dispensations, recuerden que el dispensacionalismo dice que el hombre está siendo probado en cada una de estas dispensaciones depending upon the amount of light that they have been given. y de acuerdo a la cantidad de luz que a ellos les ha sido dada. So, for example, back here, after the fall that took place, Aquí después de la caída que ocurrió en el primero, obviously man didn't know anything about Jesus. obviamente el hombre no sabía nada acerca de Cristo. They hadn't received the law yet because Moses didn't come down out of Sinai. Ellos no habían recibido tampoco la luz porque Moisés no había bajado del Sinaí. So, in the dispensational framework, the idea is that God would only judge them for what they knew in the period of time that they were in. En el punto de vista dispensacionalista, el enfoque es que Dios juzga al hombre de acuerdo a la cantidad de luz que él tiene en ese momento. That is not the argumentation that Paul uses to the church at Rome in chapter 1 of the book of Romans. Ese no es el argumento que Pablo utiliza para el juicio del hombre en el capítulo 1 de Romanos. Okay? Paul's arguing there, El argumento de Pablo ahí regardless what period of time you're in, habla de cualquier época de la historia humana. God has made his truth Dios ha hecho que su verdad known in two ways to mankind. sea conocida a los hombres de dos formas. Okay? He's made it known in the creation of the world, Ha sido conocida por medio de la creación del mundo and he has also made it known to their conscience. y también les ha dado a conocer esta verdad por su conciencia. I'm not speaking here about the truth of Christ or knowing about Jesus. No estoy hablando aquí acerca del conocimiento salvífico de Cristo. Paul doesn't deal with that at all
in Romans chapter 1. Pablo muestra todo el argumento ahí en el capítulo 1. He makes the point, though, that what is known about God is evident within each person. Pablo más bien lo que está diciendo es que lo que es conocido de Dios es conocido por cada persona, dentro de And cada they persona. are all guilty, Y todos son culpables, regardless what period of time they lived sin in, importar la época del tiempo, la historia en la que ellos han vivido. because they suppress the truth that they know. Porque ellos resistieron o suprimieron la verdad que ellos conocían. And as Paul continues his argumentation down through Romans 1, Y Pablo luego cuando continúa su argumento en el capítulo 1 de Romanos, man ends up remaking God into what he wants him to be. el hombre al final termina recreando a Dios a sus propios deseos, a su Now, propio... there's a name in the Bible for that. What do we call ¿Cuál it? es el nombre de eso en la Biblia, para lo que el hombre hace? Man remaking God into what he thinks he should El be. hombre haciendo a Dios a su manera como él cree que debería ser. What is it? What ¿Cuál do es we el call nombre? ¿Cuál es el nombre de eso? Idolatry. It's idolatry. Idolatría. That is the sin of man. It's constant. Ese pecado del hombre es constante. We tend to remake God into what we want him to be like. Nosotros estamos siempre recreando a Dios de la manera en que nosotros quisiéramos o pensamos que él debería ser. Calvin referred to this in a German expression. Calvino dijo esto de una forma alemana. German expression? Yeah, German expression. Okay, una forma de expresión en alemán. I won't venture the German, Dice, yo no manejo el alemán, but I'll give you the translation. pero in English. le voy a la traducción en inglés. Man, the idol manufacturer. El hombre es un fabricante de ídolos. In other words, man is constantly about the business of remaking God into what he thinks he ought to be. O sea, es decir, el hombre está constantemente, digámoslo, ocupado en el negocio de recrear a Dios a su manera. There is no end to the various kinds of impressions that people have about what they think God ought to be like. No hay un final o en toda la variedad en las que las personas crean su propio Dios a su propia manera. So, if I'm up in North America and I'm witnessing to somebody, Si yo voy a los Estados Unidos y le estoy predicando a alguien and I start telling them about the problem they have with sin, and that the only answer for that is Christ, si yo comienzo a hablarles acerca de ellos, del problema de su pecado y que la única respuesta es Cristo, then there is no salvation outside of Christ himself. que no hay salvación fuera de Cristo, Sometimes this will be the response. esta sería muchas veces la respuesta. Oh no, Oh no, that's not my God. ese no es mi Dios. As if there's more than one. Hay más de uno, dicen ellos. My God is a loving God. Mi Dios es un Dios amoroso. And then they'll begin to espouse the various kinds of views that they have about this loving God that they Y have. van a comenzar ellos a hablar de todo este tipo de, digamos, de amor que Dios tiene, este Dios amoroso. It is idolatry. Eso es idolatría. We're always remaking man into what we, remaking God into what we want. Siempre estamos recreando a Dios a nuestra propia manera. The main problem that covenant theology has with this scheme El problema principal que la teología del pacto tiene con esta estructura is that for the dispensationalists, es que los dispensacionalistas, salvation is arrived at in different ways depending on the time period that they're in. es que para los dispensacionalistas la salvación depende de acuerdo a la época en la cual está el hombre. Reformed theology would say, no, the only way that someone could be saved is because of Christ. La teología del pacto dice no, la única forma en la que el hombre es salvo es a través de Cristo. Without faith, Sin- it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Okay, we have already covered this, that faith is the operative work that happens, placed there by God, Nosotros ya hablamos de esto y dijimos que la fe es aquella digamos, cosa que opera en el hombre dado por Dios. we trust in what Christ did. Nosotros confiamos en lo que Cristo hizo. Okay? We have faith. Tenemos fe. So we put faith here Okay. in Spanish. okay. Same thing over here. Faith. Simple. Yes, very simple. All right. Mhm. We have faith, and we defined that this afternoon, remember? No, nosotros hablamos de fe, ya lo definimos esta tarde. We have faith in what God did at the cross. Nosotros tenemos fe en lo que Dios ha hecho ahí en la cruz. So we ask the question, Así que hacemos la pregunta. how were people in the Old Testament saved? ¿Cómo fue la gente del Antiguo Testamento entonces salva?
Covenant theology would assert they are saved exactly the same way that we are saved. En la teología del pacto dirá que ellos fueron salvos de la misma manera en la que nosotros fuimos salvos. Now, they didn't know all of the details about the Lord Jesus coming and him dying on the cross. Ahora, ellos no conocían todos los detalles acerca del plan de Cristo y su redención, But the Hebrews writer lists a number of saints, pero el escritor de Hebreos, él nombra una cantidad de santos, Old Testament saints, todos los santos del Antiguo Testamento. who were saved with the operative word of faith Lo que los salvó a ellos fue la operación salvífica de la fe, because they trusted God for what he would do, porque ellos confiaron en lo que Dios haría, while we trust him for what he has already done. mientras que nosotros confiamos en lo que Él ya hizo. Okay? So they didn't know all of the information about how this was going to happen. Ahora, ellos no sabían todos los detalles de lo que iba a ocurrir, But going all the way back to the beginning, it was promised to Adam. pero si nosotros vamos al principio, todo fue prometido a Adán. Okay? Now, Ahora, many dispensationalists today muchos dispensacionalistas del día de hoy have modified this. han modificado estos 7 I've dispensaciones. seen it sometimes where they have it down to actually 3 dispensations. Y ellos, de hecho, lo han organizado en 3 dispensaciones. But the major point of difference Pero la mayor punto de diferencia is that covenant theologians es que los teólogos del pacto understand the biblical history in the form of biblical covenants, and we will show you those as we work through the scripture. y esos teólogos del pacto han entendido la revelación, la historia bíblica en 7 pactos. These were covenants that were made by God with man. Estos pactos fueron hechos entre Dios y el hombre. All right. Still introducing here. Todavía estoy en la introducción. I want you to keep in mind that the Bible is a book of many books. Ahora, quiero dejar claro que la Biblia es un libro de libros, de And muchos all libros. of these books emerged from what we call the ancient Near East. Y muchos de estos libros, nosotros sabemos, emergieron en el contexto del cercano Oriente. Now let me give you some background on the ancient Near East. Voy a darles una pequeña contexto acerca de esto del cercano Oriente. Okay. What we have found, even at professors, even at the University of Michigan, Lo que han encontrado inclusive profesores en la Universidad de Michigan, George Mendenhall George Mendenhall, wrote a book entitled Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East. escribió un libro que es titulado La Ley y el Pacto en Israel y en el antiguo cercano Oriente. It contained recent archaeological findings from the ancient Hittite nations. Contiene algunos hallazgos arqueológicos recientes de los antiguos hititas, de las naciones hititas. The documents contain treaties, Los documentos contenían tratados, treaties that governing the relationship between what was called kings, que estos tratados gobernaban las relaciones entre los reyes, lo que llamamos reyes, or the other operative word was suzerain, o la otra palabra que se usaba en aquel tiempo para ellos, que eran los suzerianos, and their vassal states. y sus estados vasallos. These treaties revealed a parallel with other ancient Near East documents. Ahora, estos tratados revelaron un paralelismo con otros documentos del antiguo cercano Oriente. Not only a correspondent with other documents from other nations, but also from the scriptures themselves. No solamente tenían correspondencia con documentos de otras naciones, sino también con las escrituras. Meredith Kline, Meredith Kline, a Reformed theologian at Westminster Theological Seminary, un teólogo del seminario de Westminster, he analyzed the treaty structure in 2 books. él analizó la estructura de estos tratados en 2 libros. 2 books. The Treaty of the Great King, El primero es el Tratado del Gran Rey and another one called By Oath Consigned. y otro llamado, bueno, voy a traducirlo aquí en español, consignado bajo juramento. These covenantal treaties Estos pactos, estos tratados de pacto followed the following pattern. seguían el siguiente patrón. Every one, I want to think of these treaties as a
contract. Ok, vamos a pensar en estos pactos como un contrato. If you're looking for a 21st century word, like how do we understand these treaty agreements, I want you to think in terms of a contract. Ahora, si vamos digamos, aterrizar estos conceptos de pacto a nuestro siglo XXI, vamos a pensar en un contrato. Now listen, what I'm giving you right now, if you want to understand the Bible, Ahora, lo que les voy a dar aquí, si ustedes quieren entender las Escrituras, remember, it's a book that comes out of the ancient Near East. hay que recordar siempre que este libro viene del cercano Oriente. And what I'm giving you right now is the environment that it came out of. Y lo que solamente estoy haciendo ahora es mostrarles el ambiente en el cual esto ocurrió, esto Now, salió. all of these ancient Near East treaties Ahora, todos estos tratados del cercano Oriente had the same pattern. tenían el mismo patrón. Here it is. I'm going to give you the list. Ahora les voy a dar aquí la lista, el patrón. Number one, Número 1. there's a preamble. Primero un preámbulo, That's followed by an historical prologue. luego después de eso sigue un prólogo histórico, Then there are the stipulations and sanctions. luego siguen las estipulaciones y sanciones, And then there are oaths and vows. luego siguen los juramentos y los votos, And at the very end is the ratification. y justo en el final está la ratificación. Now, Ahora, we'll return to that. voy a regresar a ellos. The history of covenant theology La historia de la teología del pacto is actually much, much older than dispensationalism. incluso es mucho más antigua que el dispensacionalismo. You can find it being talked about in the early church fathers between 100 all the way up to 500 AD. Nosotros encontramos este lenguaje usado por los padres de la iglesia alrededor del año 100 hasta el año 500. And those writers used familiar language that were understood in covenantal patterns that are found in the Old Testament. Y estos padres de la iglesia usaron un lenguaje muy familiar y entendieron los patrones de pacto que se encuentran en el Antiguo Testamento. In the medieval church, En la iglesia medieval, between 500 and 1500, entre el año 500 y 1500, the term law el término ley became a synonym for the word covenant. se convirtió en un sinónimo de la palabra pacto. Okay, so they did not speak of a covenant of works, Ahora- a covenant of grace as we do. Ahora, ellos no hablaban en términos de un pacto de obras o un pacto de gracia como hacemos nosotros. Rather, the grace of the covenant enables one to keep the law. Más bien ellos decían que la gracia del pacto nos capacita para guardar la ley. Later during this period, some theologians began to stress that God has given a special grace to all mankind. Ahora, después, durante este periodo de tiempo, algunos teólogos comenzaron a enfatizar de que Dios le ha dado una gracia especial a todos los seres humanos, So that they may cooperate with God in God's demands. para que los hombres pudieran cooperar en las demandas de Dios, con las demandas de Dios. I abbreviated that as God helps those who help themselves. Ahora, eso se abrevia en esta frase también muy conocida por nosotros de que Dios ayuda a aquellos que se ayudan. But later on, theologians out of the Reformation period Pero luego, después, los teólogos del tiempo de la Reforma, would reform covenant theology, ellos reformaron la teología del pacto and they actually waged a war on the understanding of covenant theology that came out of the medieval period of time. y ellos casi que le declararon la guerra a este entendimiento que hubo en la época medieval de la teología del pacto. That brings us to the Reformation itself, Y esto nos trae otra vez a la Reforma 1500s and the 1600s. de 1500 y 1600. Remember Luther's dates here, 1483 to 1546. Ahora, recuerden ustedes aquí las fechas de Lutero, 1483, 1546. Luther rejected cooperative grace and understood the scripture as speaking in two ways. Ahora, Lutero rechazó esta gracia cooperante de los hombres y entendió la escritura hablando como la escritura que habla en dos formas, en dos términos. He speaks in scripture through law and gospel. La escritura habla en dos términos, de ley y evangelio. The law demands perfect obedience, La ley demanda obediencia perfecta and the gospel proclaims Christ's perfect obedience to the law. y el evangelio lo que hace es proclamar la obediencia perfecta de Cristo a la ley. Okay, next came. Luego, después de eso vino, Johannes Ecolampadio, eso es difícil de escribir, He is given the dates. Ecolampadio, yeah. Okay, 1482. De 1482 a 1531. He taught what would become known as covenant of redemption.
Él enseñó lo que se convertiría o lo que sería conocido después como el pacto de redención. And he also distinguished between that and the covenant of works and the covenant of grace. Y después de eso hizo la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia. I haven't explained those to you yet. No les Covenant of works, covenant of grace, No les he explicado todavía esto del pacto de obras y el de gracia, but just make a note of it. pero solamente escríbanlos ahí mientras. Next came Heinrich Bullinger, Luego vino Heinrich Bullinger, 1504 to 1575. 1504-1575. He published the first Protestant book devoted to explaining the covenant of grace. Él publicó el primer libro protestante que trataba de explicar el pacto de gracia. Oh, wait a minute. Ahora espera un We momento. just used that word, Protestant, again. Ahora acabo de usar esa palabra otra vez, protestante. So you know, this is a Protestant theologian. What is he protesting? Ahora, si él es un teólogo protestante, ¿de qué está protestando? The Roman Catholic Church. De la iglesia, contra la iglesia católica. Okay. We also have John Calvin. También tenemos a Juan Calvino. His dates are 1509 to 1564. Su fecha de 1509 hasta 1564. He had a very robust covenant theology in his systematics. En su teología sistemática, él tenía una parte muy robusta de teología del pacto. And he taught all three in his theology. Y él enseñó las tres en su teología. Covenant of redemption, Pacto de redención, covenant of works, pacto de obras covenant of y grace. pacto de gracia. Okay? Next comes in 1563 the Heidelberg Catechism. Y luego en 1563 viene el catecismo de Heidelberg. Now keep in mind, Ahora recuerden, I've already referenced for you the Westminster Confession of Faith, ahora ya les hablé de la confesión de Westminster, the Westminster Shorter Catechism, el catecismo menor de Westminster, Baptist Confession of 1689. la confesión bautista de Londres. Here comes the Heidelberg Catechism. Ahora viene el catecismo de Heidelberg. There are the Belgic Confession. Está la confesión belga. All of those confessional documents, Y todos esos documentos confesionales, every one of them, todos ellos, they all come out of the Reformation period. todos ellos salieron de la época de la Reforma. Why? ¿Por qué? Because they were organized to help teach people in the church the fundamentals of what the Bible teaches. Porque estaban tratando de organizar todas estas doctrinas para poder enseñarlo a las personas en la iglesia. Now the Heidelberg, so when we look at churches, for example, Cuando miramos a las iglesias, por ejemplo, if it's a Presbyterian church, si es una iglesia presbiteriana, it tends to use the Westminster Confession. tratan ellos de usar siempre la confesión de Westminster. Okay? But there is a whole number of Dutch Reformed churches Pero hay una cantidad de iglesias holandesas who use the Heidelberg que Catechism. usan el catecismo de Heidelberg. The Heidelberg Catechism was developed by two men, El catecismo de Heidelberg fue desarrollado por dos hombres, Zacharias Ursinius Zacarías Ursino and Caspar Elevanus. y Caspar Oleanus. Their dates are 1534 to 1583 on Ursinius, Ok, para Ursino su fecha serán 1534 a 1583 and Olevanus, y para Oleano 1536 to 1587. 1536 hasta 1587. Covenant theology is present in the catechisms, but it's not named as such. La teología del pacto está presente en el catecismo, pero no está nombrado como tal ahí. And also in that document, the covenant of grace is in a broad and a narrow sense. Y también el pacto de gracia se encuentra ahí en el catecismo en un sentido amplio y un sentido angosto. The narrow En el sentido angosto is that the covenant of grace is made with the elect, está en el punto en el hecho de que el pacto es hecho con los the elegidos, chosen of God. con los escogidos de Dios. They only receive the full benefits of the covenant of grace. Solamente ellos reciben todos los beneficios del pacto de gracia. The broad En el sentido más amplio, would be all who are baptized. será todos aquellos que han sido bautizados. They are, in that sense, considered as Christians until they prove otherwise. Ahora, ellos son tomados o considerados cristianos hasta que se compruebe lo contrario. We're thinking here maybe of children. Estamos pensando aquí acerca de los niños. They receive some of the benefits, Ellos reciben algunos de los beneficios, but do not receive the substance of the covenant. pero no reciben la sustancia del pacto. The next individual that's important here Y el siguiente personaje aquí importante is Johann Coxius, es Johannes Cosseius, 1609 to 1669, de 1609 a 1669, and then Hermann Witsius, y Hermann Witsius,
1663 to 1708. de 1663 hasta 1708. Again, you notice all of these, this is all coming out of that same period of time. Ahora, todo esto viene- 1500, 1600. Ahora, todo esto viene en el mismo periodo de tiempo, de 1500, 1600. They taught the covenants of redemption, works, and grace, Ellos enseñaron los pactos de redención, de gracia y de obras, and used biblical covenants as ways of organizing biblical history. y utilizaron estos pactos como una forma de organizar la historia bíblica. And other theologians followed suit. Y después otros teólogos continuaron. And as a result, Y como resultado, that theology esa teología became part and parcel of the Westminster Confession of Faith. llegó a ser parte, gran parte de la confesión de Westminster. So, for example, in Westminster, Por ejemplo, en Westminster, in chapter 7, which is concerning faith, en el capítulo 7, donde se habla de la fe, it says in section 2 se dice en la sección número 2, that the first covenant made with man was that of a covenant of works. se dice que el primer pacto que se hizo con el hombre fue el pacto de obras. In it, life was promised to Adam Ahí en ese pacto, la vida le fue prometida a Adán and to his descendants y a sus descendientes on the condition of perfect obedience. bajo la condición de una obediencia perfecta. All right. Now, Ahora, let me explain that a little bit further. déjeme explicarles un poco esto. I'm going to give you more information on that, but we're talking here about Genesis chapter 2. Voy a darles más adelante más información de esto, pero vamos a hablar de Génesis 2, Chapter 2 or chapter 1? capítulo 2 y capítulo 1. All right, so God creates Adam and places him and Eve in the garden. Ahora, él crea a Adán y lo pone ahí en el jardín del Edén. Adam and Eve, Adán y Eva, Adam is created as God's vice regent or ambassador to the created order. Adán es puesto allí en el Edén como un embajador, como un supervisor. Okay, remember, no other created thing Ahora recuerden, no hay otra cosa creada, was made in God's image. nada más en la creación fue hecho a la imagen de Dios. Adam was made in his image, Eve was created as his helpmeet. Y Adán fue creado de esta manera a la imagen de Dios. Now, God told them to do certain things. Dios le dijo a ellos que hicieran ciertas cosas, They were to maintain the garden, que mantuvieran el jardín, okay? But there were some things, one thing that they were told not to do. pero hubo algo que se les dijo que no hicieran. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. If you eat of that tree, Sí. you're going to die. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes morirán. Okay? ¿Ok? This is known as the covenant of works Esto es lo que se llama el pacto de obras. because Adam had to do something. Porque Adán tenía que hacer algo. All he had to do, Todo lo que tenía que hacer, don't eat of that tree. no comas de ese árbol. And if he didn't eat of the tree, Si él no comiese de este árbol, what would have happened to Adam? ¿qué le hubiera pasado a Adán? Would he live or Él would he die? ¿Hubiera vivido o hubiera muerto? He would live. He would live. Él viviría. He would live Él viviría forever. por siempre. Okay? Now, I can't show you the language of the covenant of works in Genesis chapter 1 and 2. Ahora, no les puedo mostrar el lenguaje del pacto de obras ahí en el capítulo 1 y 2 de Génesis. But it has the essence of a covenant there. Pero está la esencia del pacto se encuentra allí. You have God as the suzerain, as the king, Ustedes tienen ahí a Dios como el rey, dictating the terms. dictando los términos. Do this Haz esto and don't do that. y no hagas aquello. And if that happens, Y si eso no ocurre, you live. ustedes van a vivir. Okay, covenant of works. Ese es el pacto de obras. We'll have more to say about that in a minute. Voy a decir un poco más de eso en un minuto. Okay? Now, Westminster talks about the covenant of works in section 2. Ahora, la confesión de Westminster habla del pacto de obras en la sección 2, Section 4, though, talks about the covenant of grace. aunque la sección 4 habla del pacto de gracia. It references to the death of Jesus Christ, Se referencia allí, se habla de la muerte de Cristo, and that Jesus is the one who made this possible y Jesús es aquel que hace esto posible and gives it as an inheritance, that of life, y les da como esta herencia de vida for those of his people. para aquellos que son su pueblo. Now, Ahora, I'm continuing to move forward, giving you this is just a historical background. of what ahora, we got here. esto que le estoy dando a ustedes ahora es un contexto histórico. Princeton theologians Los teólogos de Princeton of the modern period De la- followed the
Reformation pattern. Los teólogos de Princeton de la época moderna siguieron el patrón reformado, But confusion did occur with the Swiss theologian by the name of Karl Barth. pero la confusión vino cuando apareció este teólogo suizo Karl Barth. His name is 1886, Sus fechas son de 1886 and he died in 1968. y murió en 1968. Now, the further you go in your theological studies, sooner or later you're going to come across Karl Barth. A medida que ustedes vayan avanzando en el estudio de este tema, se van a encontrar sí o sí con Karl Barth. Barth rejected classic Reformed covenant theology as legalistic. Karl Barth rechazó la teología reformada como legalista, decía que era legalista. In recent times, En épocas recientes, this has happened again by people that adhere to what's called the federal vision. y esto ha ocurrido en épocas recientes con aquellos que o han tomado esta posición de la visión federal. The federal vision rejects covenant theology. La visión federal rechaza la teología del pacto, It not only rejects the covenant of redemption, no solamente rechaza el pacto de redención, but it rejects the distinction between law and gospel and the distinction between the covenant of works and the covenant of grace. y también rechaza la distinción entre ley y evangelio y la distinción que existe entre pacto de obras y pacto de gracia. According to these theologians, every baptized person is elect Ahora, de acuerdo a esos teólogos, cada una de las personas que son bautizadas es elegida and united to Christ through baptism. y unidas a Cristo a través del bautismo. But this election can be forfeited through faithfulness. Pero es faithlessness. Okay. Pero esta elección puede ser anulada por medio de la infidelidad de la persona. They deny the imputation of Jesus' active obedience to his followers for their justification. Ellos niegan la imputación de la obediencia activa de Cristo en sus discípulos para su justificación. Their contention is that his followers are one with Christ. Y su argumento o su contraparte es decir que los discípulos de Cristo son unos con Cristo. And as such, share in his resurrected life, Y de esta forma ellos comparten con él su vida resucitada, but do not obtain his righteousness. pero no obtienen su justicia. Now, this teaching is at variance with the core doctrines of Reformed and Protestant Orthodoxy. Ahora, esta enseñanza es bien diferente o tiene mucha variación con la doctrina esencial de la ortodoxia reformada y protestante. Which asserts, Reformed theology asserts, La teología reformada afirma that one can be declared righteous, que uno puede ser declarado justo delante de Dios, not through our works, no a través de nuestras obras, but through the works of Christ. sino a través de las obras de Cristo. Let me give you a passage on this. Voy a darles un pasaje ahí acerca de 2 este tema. Corinthians 5, verse 20. Segunda de Corintios 5:21. Okay. To read? Okay. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Do you remember last night I talked about God as the judge? We said that God's determinations, there's something forensic about it. ¿Recuerdan anoche que hablamos acerca de Dios como un juez y que él da una declaración forense? Forensic justification. Esa justificación forense, Okay? In other words, it comes out of the legal courtroom. He declares us righteous. ahora desde la corte celestial, digámoslo de esa manera, él nos declara a nosotros justos. So Paul is arguing here as he writes to Corinth. Así que él está aquí hablando de este tema, hablándole a los corintios. He said, he didn't have any sin, but our sin became him. Dice, él no tenía ningún pecado, pero por nosotros él se hizo pecado. So that we in turn might become the righteousness of God. Para que nosotros podamos convertirnos en la justicia de Dios. That righteousness was given to us. Esa justicia nos ha sido dada. We didn't earn it. Nosotros no la ganamos, We don't keep it. nosotros no la mantenemos, We don't maintain it. nosotros no la guardamos. It's something rooted in Christ alone. Es algo que está arraigado únicamente en Cristo. Made operative in us because of faith alone. Nos ha sido dada a nosotros únicamente a través de la fe, Through grace alone. a través de la gracia solamente, Because of Christ alone. únicamente a través de Cristo.